Aprender a mejorarse a sí mismo puede ser más complicado que querer mejorar a los demás. Lo sencillo de la vida. Un programa con un cambio positivo a tu día. Bienvenidos. Les damos la más cordial bienvenida a todos ustedes por ser parte integral de este maravilloso programa. Hoy realmente con un tema bastante importante. Se viene el tema de las clases, de los chicos, del dinero que se gasta, de lo que invertimos. Escuchaba yo en las noticias cualquier cantidad de gente saliendo del país, buscando economía, pasando la frontera de repente para tener una mayor facilidad al comprar los útiles escolares. Pero es que esto no es solamente el tema económico. En sí, realmente el tener hijos, la educación nunca nos es fácil. Más aún cuando de repente nos dicen en la escuela, en el colegio de nuestros hijos, que de repente nuestros niños no van bien. Cuando usted empieza el año escolar y se esmera comprando absolutamente todo y de repente a los 3-4 meses le dicen su hijo tiene problemas, su hijo no se enfoca en las actividades, su hijo podría padecer de un trastorno de déficit de atención con hiperactividad. Y se queda uno muchas veces en una tela de duda, de cuestionamientos, y más allá de comprar todos los útiles, el mejor colegio y buscar la mejor alternativa para nuestros hijos, se nos genera un bloqueo emocional, conductual, incluso con nuestra pareja cuando tenemos este tipo de problemas. Y por eso es que el día de hoy hemos decidido hablar de este tema. Se acerca el ingreso a clases, ya se van acabando poco a poco las vacaciones. ¿Y qué pasa cuando me han dicho últimamente que mi hijo puede tener algún tipo de trastorno de déficit de atención? O más aún cuando es con hiperactividad. ¿Qué pasa cuando su hijo tiene estos problemas para prestar atención en clase? Cuando ella o él habla y habla sin parar y no puede quedarse quieto. Estos niños que les es difícil controlar su comportamiento, ¿no? Y pienso que para algunos padres y para algunos hijos esto puede ser algo importante, en lo cual creo que estamos en el deber de informar, de no vendarnos los ojos, pero tampoco de sobrecalificar a todos los niños. Yo me he dado cuenta en el transcurso de mi vida de que hay niños que son sumamente inquietos, pero es maravilloso en cierto momento que los niños puedan desarrollar y descubrir, porque queremos niños solamente que estén sentados en la silla, que no digan nada, que no hablen, que no jueguen, y de repente son niños, pues si estamos quitando toda esta actividad, esta energía que ellos deberían tener. Pero cuando tenemos niños inquietos, entonces siempre está la persona que dice, pero este niño es hiperactivo, y escuchamos mucho eso, y este niño es hiperactivo, pero este otro es hiperactivo. Entonces, ¿qué es la hiperactividad? Y cuando hablemos de hiperactividad, hablemos con conocimiento, no hablemos por hablar, no porque un niño corre, juega, se divierte, grita, habla, es un niño hiperactivo. Tenemos que aprender a saber a qué niño le estamos diciendo que es hiperactivo y cuál otro niño tiene mucha energía, que son dos cosas totalmente distintas. De repente, dentro de nuestros hijos, muchas veces la desobediencia, las rabietas, el negativismo, son algunos de los trastornos comunes de la conducta infantil, y esto puede preocupar a padres y maestros, y son problemas que en muchas ocasiones empiezan allí a perturbar, ¿no?, esta dinámica familiar, de la armonía, de la casa, del aula y el entorno social y general de la vida de los adultos en particular. Entonces, ¿qué pasa? Que los padres ven afectados su autoridad, muchas veces su control, cuando perdemos el control de nuestros hijos, y muchas veces se pone en tela de juicio esta capacidad que tenemos como seres humanos para educar a nuestros hijos. Y eso es un desafío que nos invita a
a buscar, a mirar, a encontrar todas nuestras herramientas para poder realmente reconducir determinadas actitudes en nuestros hijos. Y realmente es importante saber detectar a un niño cuando tiene un déficit de atención y cuando un niño no lo tiene. Lamentablemente hoy por hoy son motivo de consulta de los psicólogos. En nuestro centro tenemos millones de madres, padres preocupados, realmente alarmados, educadores que se sienten incapaces de poder manejar a los chicos, a sus hijos en determinado momento. Y es porque el incremento realmente de actividad hoy por hoy en los niños que se observa, pues realmente hace que padres y maestros muchas veces pierdan el control y necesiten actuar frente a situaciones con sus hijos, incluso en edades cada vez más tempranas, ¿no? Y hoy es por eso que hemos decidido tomar este rumbo, porque queremos aclarar, profundizar realmente qué es el déficit de atención. Este trastorno que es muy común en la infancia, que puede afectar a los niños de distintas maneras, conocido también como TDAH. Esto podría hacer de cierta manera que el niño sea difícil de concentrarse, sea un niño que difícilmente pueda prestar atención y algunos niños podrían tener problemas para ser pacientes. Entonces, este tipo de trastorno puede hacer que un niño resulte difícil de desempeñarse bien en la escuela, de comportarse en su casa, y de cierta manera puede hacer que tengamos que buscar ayuda en ciertos momentos. Ahora, ¿cuáles son los niños que pueden empezar a desarrollar este tipo de trastorno, ¿no? Y es que todos los niños pueden tener orígenes totalmente distintos. Esto se presenta en adolescentes, esto también es presentado en adultos, y realmente es una de las causas por las cuales los padres gastan muchísimo dinero consultando sin fin de médicos, de especialistas al respecto. Pero hay 3 síntomas que son sumamente sencillos, que usted no necesita pues tener toda el estudio del caso para más o menos darse cuenta cuando sí su hijo puede tener un déficit de atención. Primero, porque su hijo no se concentra. Entonces, como padres tenemos que darnos cuenta en casa en qué se concentra mi hijo y qué no, qué le gusta y qué no. Cuando es un niño extremadamente activo, o sea, los niños tienen un rango donde son activos normalmente, pero luego descansan y luego pueden volver a ser activos. Esos son los niños que se encuentran dentro de la franja normal. Pero hay niños que combinan esto con impulsividad. Entonces, estos síntomas pueden manifestarse con una intensidad fuerte, puede presentarse muy seguido y esta sintomatología realmente va variando de acuerdo a muchos síntomas que se presentan en el niño. Entonces, entendamos que no todo lo que parece hiperactividad lo es. Entonces no confundamos el niño que es feliz, que juega, que se trepa, que hace las cosas, por un niño que realmente tiene un trastorno. Entonces es frecuente encontrar esta característica de falta de atención, de impulsividad, de conductas de la infancia en los niños, porque es natural, porque todos los niños deben estar muy activos en su vida y que todos los niños en su momento presten poca atención, pero sí es importante diferenciar entre un comportamiento normal y uno que no lo es, para que se pueda entonces plantear un posible diagnóstico de déficit de atención con hiperactividad. Se deben cumplir algunos criterios de diagnóstico, como por ejemplo, porque son criterios de trastornos mentales también, que solamente una persona facultada puede decir: este niño
tiene un déficit de atención. Un profesor jamás podría detectar que su alumno tiene un déficit de atención y lo estamos haciendo, lo estamos viviendo. Yo tengo en consulta muchos padres que me dicen que el profesor les dijo que su hijo tiene déficit de atención con hiperactividad. Esto tiene que ser marcado por una persona profesional. Entonces, ¿qué pasa? Que esta forma desproporcionada de comparar un niño con otro, porque es que tenemos este error tremendo. Comparamos a mi hijo con el hijo de la vecina, el de la vecina con el compañero y con el primo y con el sobrino. Y tenemos que hablar de los niños respecto a su grado de desarrollo, de su ambiente social, de que este síndrome en los niños se da en distintas etapas de la vida. Puede darse en la etapa escolar, se puede dar en la adultez. Muchos adultos en su edad madura son detectados con hiperactividad. Porque esto, cuando es detectado desproporcionadamente, empieza a tener un deterioro muy significativo en la calidad de vida del ser humano. Un sobrediagnóstico afecta emocionalmente a una familia, afecta emocionalmente al niño, al padre de familia, a su entorno. Entonces, cuando usted tiene que ir a un profesional de la salud, realmente, donde se haga un diagnóstico clínico apropiado, para así realmente evitar un diagnóstico erróneo. Y es que tenemos que ser pacientes como padres. Es que tenemos que aprender a educar. No porque un niño es desobediente es hiperactivo, tiene un trastorno. No porque un niño tiene rabietas es un niño hiperactivo. Entonces podemos, por ejemplo, definir la desobediencia como la negativa, ¿no? A emprender una orden exigida por otra. Sin embargo, nosotros como padres tenemos que generar en nuestros hijos hábitos. Porque muchas veces el que un niño no preste atención no quiere decir que le falte algo en su cerebrito. Es porque en casa tampoco prestamos atención. Entonces, si yo no le presto atención a mi hijo, no puedo exigir que mi hijo preste atención en la escuela. Hábitos y obligaciones domésticas que tenemos que entregarles a nuestros hijos directamente, que tienen que cumplir en el marco familiar, escolar, como ducharse, recoger la ropa, los juguetes, poner la mesa. ¿Quién dijo que porque es niño no puede lavar los platos? ¿Quién dijo que porque es niño no puede coger la ropa y meterla a lavar? O porque está muy pequeño. Si su hijo ya camina y tiene 1 añito, tiene 2, exíjale que recoja sus juguetes y los guarde en el puesto. Hay canciones, hay dinámicas, hay ciertas cosas que debemos hacer para que nuestros hijos realmente cumplan un hábito que con el tiempo se va generando en una excelente conducta. Muchas veces entre los 5 o 6 años los actos de desobediencia suelen ser muy normales en los niños, siempre y cuando hay que entender que somos autoridad y que tenemos que tener coherencia como tal. Entonces, las conductas de desobediencia en las edades no deben sobrepasar realmente el intento de negociación, el tema de exigirles de cierta manera los hábitos importantes y que tienen que cumplirlas. Entonces, hay que observar cada situación, cada edad y el motivo que provoca, por ejemplo, el que nuestros hijos sean desobedientes. Tenemos que generar vínculos fuertes de relación para poder entender qué es lo que está marcando a mi hijo con algo que tal vez si no me esté obedeciendo. Por ejemplo, las rabietas. Y podríamos decir que son reacciones con las cuales algunos niños manifiestan su enfado. Yo siempre decía, ojalá y nunca me toque un niño de esos que se bota pues al piso a patalear porque no se le dio el chupete. Y toma que me dio al Pietro, y el Pietro se bota muchas veces porque no le compré el chupete o porque no le recogí el carro. Mi hijo tiene cerca de 2 años.
Y no por eso es un niño que tiene déficit de atención y hiperactividad. Entonces, estas reacciones que tienen los niños en nuestra vida tiene que ver realmente en cómo yo estoy direccionando las cosas en mi hijo. Si de repente se bota al piso y hace la rabieta, pues no voy a coger el chupete, a correr y a comprárselo y a entregárselo, porque entonces va a entender que es la manera fácil de pedir las cosas y mañana no se me va a tirar al piso, mañana se me va a tirar 2, 3 y 4 veces al día. Y hay cosas que nosotros tenemos que ir permitiendo y hay cosas en las cuales tenemos que ir limitando, de tal manera que en la vida todo lo que yo corrija en mi hijo tenga un propósito para que pueda tener una adultez en equilibrio, pero con calma. Yo no tengo que perder mi cabeza, no tengo que satisfacer a mi hijo en todo. Hay que muchas veces enfrentar la tan temida e incómoda pataleta que nos hace sentir incómodos como padres, porque todo el mundo te voltea a mirar cuando tu hijo te hace pataleta, pero esa solución solo se consigue creando un círculo de corto tiempo, de no permitir que esto sea largo, pero obviamente con la responsabilidad y con la actitud y con la frontalidad que necesito con mi hijo según su edad. Entonces, hay muchas formas, facetas, no perder la calma frente a nuestros hijos, tratar de manejar las conductas realmente que hacen que nuestros hijos sepan qué está bien y qué está mal. Yo no puedo estar premiando por todo. Tengo que mantener la autoridad con mi hijo, con liderazgo, porque algo de lo que siempre me gusta mucho que Andrés nos dice, y es tenemos que liderar. Es que la autoridad no es exigir y poner y golpear, o sea, eso no es autoridad. La autoridad es liderar con el ejemplo, en la forma, con calma, con tranquilidad. Y esto es gran parte importante realmente de la educación en los niños. Entonces, hoy por hoy hay cualquier cantidad de niños que les contaré que son sobrecalificados, ¿no? Entonces, por ejemplo, anote en casa. Cuando su hijo tenga una dificultad para mantener la atención durante un tiempo prolongado, háblese de 5, 6 y 7 minutos. Un niño a los 10 años no puede tener más de 15 minutos de concentración, y es así. Cuando su hijo no presta atención a los detalles, cuando su hijo presenta dificultades para finalizar las tareas, cuando le cuesta escuchar, seguir instrucciones, cuando es un niño desorganizado en sus tareas, en sus actividades en la casa, cuando suele perder o olvidar objetos, cuando se distrae con facilidad, esto es súper importante, cuando no concluye lo que empieza, es cuando tiene que estar el papá o la mamá. Esto no es tarea del abuelito, ni del profesor, ni del psicólogo. Esto es tema de papá y mamá. Cuando cambia frecuentemente de conversación y no mantiene como la misma conversación y está cambiando. Y cuando presenta dificultades para seguir las normas o los detalles, por ejemplo, de los juegos. Entonces, entender que este déficit de atención existe, que suele aparecer generalmente cuando se inicia en la etapa escolar, debido a que se requiere una actividad cognitiva, ¿no?, un poco más compleja. Y de todas maneras, esto va siendo más significativo en la adolescencia y más aún en la edad adulta. Pero ¿cuántos niños son sobrecalificados y hoy por hoy están tomando anfetaminas y pastillas para estar tranquilos? Entonces, de esto vamos a hablar después de esta
pausa comercial que vamos a tener a continuación, hablando hoy de este trastorno de déficit de atención que existe, pero también está sobrecalificado en cualquier cantidad de niños latinoamericanos y a nivel mundial, y que hoy por hoy se están dopando con pastillas que a la larga podría tener una consecuencia fatal. Bueno, y continuamos en esta maravillosa tarde hablando en lo sencillo de la vida. Cuando somos padres, cuando tenemos nuestros hijos y de repente entregamos todo lo mejor, pero en la escuela escuchamos que es un niño hiperactivo, que tiene problemas de atención. De repente un profesor nos dice, ¿no?, que nuestro hijo seguramente tiene un trastorno por déficit de atención con hiperactividad, dándonos cuenta realmente cuando un niño está sobrecalificado con este tipo de diagnóstico, y si realmente yo tengo que acudir a que mi hijo tenga que tomar durante largo tiempo medicalización y anfetaminas que en la posteridad seguramente podríamos tener algunas complicaciones. Ciertos niños sí, ciertos niños no. Hablando de este déficit de atención, y por ejemplo cuando podríamos detectar un niño con estas características que mencionaba anteriormente, hablamos por ejemplo de la impulsividad, ¿no? La impulsividad es probablemente el síntoma frecuente, ¿no?, durante esta etapa. ¿Y por qué se caracteriza? Porque el niño es impaciente, porque tiene problemas para esperar su turno, porque no piensa antes de actuar, porque interrumpe constantemente a los demás, tiene respuestas prepotentes, dominantes, y suele muchas veces tener conflictos con sus compañeros. Entonces la impulsividad se refiere fundamentalmente a esta dificultad para actuar, ¿no?, para pensar las cosas antes de hacerlas, y realmente cuando vemos que nuestros hijos tienen una gran parte de estas características, que realmente tiene que detectarlas, repito, un profesional, un psicólogo, un psiquiatra, un neurólogo, porque más allá de esta etiqueta que puede darnos nuestra vecina, nuestra amiga o el profesor más cercano a nuestros hijos, esta conducta que pueden tener nuestros hijos muchas veces es una calificación de una, entre comillas, llamémosla enfermedad hecha por personas sin tiempo, por personas desequilibradas, por personas que no tienen paciencia, por personas que no tienen actitud frente a los niños, ¿no? Entonces, de esta manera muchas veces se provoca su medicación con peligrosos medicamentos, ¿no?, como son las anfetaminas. Y vamos a hablar de este tema. No es que estoy en total desacuerdo, pero creo que sí hay tratamientos alternativos antes de yo entregar a mi hijo a semejante dopaje, ¿no? Y es porque cuando un niño es medicalizado con una droga que se utiliza para el dopaje en deportistas, por ejemplo, según muchos expertos psiquiatras, realmente con el tiempo, y esto está detectado, niños que son medicalizados largo tiempo llegan a padecer temas de esquizofrenia a los pocos años de ser usada, porque son medicamentos sumamente fuertes. Y cuando de repente ha llegado esta maravillosa dulce revolución de las plantas medicinales, preocupadas por este propósito, ¿no? Realmente aquí, en este punto, se puede vivir el lograr superar esta etapa sin medicación, aún siendo diagnosticado. Y esto es importante, realmente darnos cuenta que
que hay muchas soluciones a un tema tan polémico como el que estamos tratando el día de hoy. Y muchas veces podríamos decir que se utiliza esta mafia farmacéutica para el aprovecho de los demás, ¿no? Sin medir las consecuencias graves que provoca en los niños de corta edad. Hay muchos psiquiatras que defienden la teoría de la no medicalización en los pequeños, de esta falsa enfermedad, y ver más bien el enfoque alternativo que no haga a los niños dependientes de por vida de un medicamento antipsicotrópico realmente. Entonces, es importante darnos cuenta de todas las opciones que tenemos. Si usted va al psiquiatra, si usted llegó a hacerle una resonancia magnética a su hijo y también, digamos, de cierta manera su niño sale positivo en algún trastorno, pues hay muchas formas realmente de tratar, de mejorar los niños que tienen, digamos, esta condición, con terapias, distintas clases de terapias. Y es porque nosotros, como Lo Sencillo de la Vida, siempre mandamos un mensaje de un mundo alternativo, de un mundo donde estemos lejos de todo aquello que nos haga dependientes en la vida. La dependencia es entregar nuestra alma y nuestra voluntad a los demás o a algo como una pastilla. Y realmente que tenemos que tener esta certeza de que Dios nos entregó en la naturaleza la mejor farmacia que puede existir en el planeta. Es que en las plantas está la sabiduría, en las plantas está realmente el poder ancestral para podernos recuperar de cualquier cosa que tengamos. Los medicamentos, claro que pueden ayudar, pero también hacen como un cuadro de opacar algo que más bien tenemos que trabajar con terapia individual. Estos tipos de pastillas que se llaman también estimulantes para que ayuden a los niños a concentrarse, a aprender y a estar tranquilos, tienen efectos secundarios tremendos en los hijos, problemas de sueño, dolores de estómago, medicamentos realmente donde cercanamente usted se da cuenta que tiene a su hijo sedado. Entonces, buscar de repente una terapia alternativa, una terapia conductual que puede ayudar a enseñar a los niños a controlar su comportamiento, a que puedan desempeñarse de mejor manera en casa, en la escuela. Y de repente una combinación de terapia y tratamientos alternativos, como lo que quiero mencionarles ahora, que son las flores. Los tratamientos florales y naturales y terapéuticos tienen una función maravillosa en nuestros hijos, y esto usted lo consigue, o sea, son de fácil adquisición. Las plantas realmente tienen una memoria celular que están dentro de ellas, y cuando usted las segrega, cuando se toma una agüita de té, cuando usted se toma, cuando hace infusiones, pues son plantas milenarias, son plantas sagradas que de cierta manera, sabiendo cuáles son las que me van a aportar para que mi hijo tenga una mejor conducta, bien combinadas pueden hacer un trabajo maravilloso. Se evita plata, se evita dinero, se evita a psicólogos, psiquiatras y una cantidad de cosas que tienen que estar pagando hoy por hoy los padres de familia. Cuando se es adolescente también, ser adolescente no es fácil, y los adolescentes que muchas veces tienen trastornos de atención, y ellos muchas veces tienen dificultad para estar en reglas con sus padres, ¿no? Pero con tratamientos alternativos, créame que también se puede lograr. Entonces, ¿qué puede hacer usted en casa? ¿Qué puede hacer usted, señora, que me está escuchando? ¿Qué puede hacer usted, papá? Primero es apoyar a su hijo. O sea, saquémonos de la cabeza que nuestro hijo tiene una enfermedad o trastorno sin que esto sea detectado realmente por un profesional. Porque para esto hay test y hay
algunos tratamientos psicológicos, psiquiátricos, que sí determinan que un niño o adolescente puede presentar este tipo de trastorno. Pero si usted no lo ha hecho, no califique a su hijo como un niño hiperactivo. Entonces, establezca normas y reglas claras en la vida de sus hijos desde pequeños, pero sígalas usted también. O sea, no trate de castigar a su hijo cada vez que rompa las reglas. Hágale saber que usted le puede ayudar. Eso es lo importante. No es fácil cuando tenemos niños inquietos, cuando tienes un niño realmente que es difícil ponerle ciertas conductas y llega a perder la paciencia de la mamá y empiezan los problemas con el papá y empiezan los problemas de pareja y lamentablemente terminan hasta separándose. Cualquier cantidad de cosas escuchamos cuando hay niños que tienen algún tipo de hiperactividad o incluso cuando les va mal en clases. Entonces, de repente, el tomar como opción un tratamiento alternativo, les diré que hay algo maravilloso que está en la naturaleza, sí, y que son estas llamadas flores de Bach, o hay flores de California, o son terapias florales que ayudan a manejar nuestra vida y nuestras emociones. Para todo. Y realmente que me di la oportunidad de hacer una investigación profunda realmente sobre este tema, porque sí podemos encontrar excelentes beneficios. Encontré en las flores, realmente hay unas que me llamaron mucho la atención y que se están dando hoy por hoy a un montón de niños, que se llaman las gotas del buen estudiante. Y estas gotas lo que hacen, que son totalmente naturales, inocuas, inofensivas para cualquier persona, hacen que el cerebro se estimule de mejor manera, hacen que de cierta manera los niños capten lo aprendido en clase, que los niños retengan un 80-90% lo que aprenden. Cuando su hijo lee y luego usted le pregunta, ¿y qué aprendiste? Y el niño se rasca la cabeza porque no entendió absolutamente nada. En vez de decirle malas palabras, niño tonto, niño burro, cuántas cosas que se escuchan por ahí. Bueno, realmente usted puede hacer un apoyo con su hijo y decir, vamos a hacerlo de nuevo, vamos a leer, vamos a analizar. Combínelo con, de repente, un tratamiento alternativo que pueda mejorar la calidad, porque cuando tenemos desarmonía interna, esta desarmonía emocional, porque es que los padres a veces nos frustramos y entonces sentimos ira, rencor, resentimiento cuando vemos que nuestros hijos no desarrollan como yo quisiera, y me lleno de miedo. Y entonces me empieza a mí la migraña, la hipertensión, el estrés, o sea, termina enfermo el niño y termina enferma la mamá o el papá. Entonces usted puede empezar a combatir realmente en corto tiempo con un simple tratamiento de esencias florales para sus hijos. Investiguen en el internet. No solamente lo tengo yo, lo tiene muchísima gente, hay millones de terapeutas que trabajan esta terapia maravillosa, conocida como flores de Bach, porque fue creada hace más de 50 años por un doctor inglés llamado Edward Bach, quien, en un afán de realmente entender qué provocaba tantas enfermedades en las emociones del ser humano, que juegan un rol tan importante, empezó a darse cuenta que la sanación de todas las cosas está en la naturaleza. Y es que la desarmonía interna se refleja en el cuerpo físico, altera nuestro buen estado. Por ejemplo, cuando una persona tiene ira, rencor y lo mantiene por horas, días, tal vez años, eso se va a reflejar en el cuerpo. Esa gente realmente que usted le ve físicamente acabado, que puede poner dos personas de 30 años y la una parece de 50 y la otra de 20, es por lo que cargamos adentro, es por lo que hay en nuestras emociones. Entonces hay estas natural Bach, que son flores,
que sirven cada una para tratar emociones diferentes. Probemos siempre terapias alternativas, no medicalicemos, no porque al hijo de mi vecina está tomando una medicación, yo tengo que correr a la farmacia y buscarme la receta como sea y pagar y que le den exactamente lo mismo. Preocupémonos de nuestro centro, de nuestros hijos. Evitemos las comparaciones, no nos victimicemos. Y cuando alguien le diga es que su hijo es hiperactivo, y pues, será usted doctora, le hizo un tratamiento, le hizo un análisis. Cerrémosle la boca a aquellas personas que sobredimensionan cuando un niño es activo, cuando un niño es feliz. Entonces hoy por hoy queremos niños sentados, quietos, sin risa, sin felicidad. No, tenemos realmente que entregar a nuestros hijos la mejor esencia del amor, de crecer en valores, en normas, en buenas conductas, en buenos pensamientos. Tenemos que aprender a trabajar las emociones de nuestra familia, la cólera, la tristeza, los pensamientos negativos repetitivos, los resentimientos, la impaciencia. Y esto muchas veces nosotros vamos generando en nuestros hijos. Esas terapias como colocar en la boca una esencia de combinación de varias flores, deja soltar realmente todas las emociones angustiantes que tienen sus hijos. Entonces, esto es un proceso de evolución personal. Dejemos de estar mirando cada vez más y gastar plata en todas las nuevas enfermedades que existen, cuando realmente anteriormente ni existían todas estas cosas. Y si existían eran tratadas de una manera diferente. Dejemos de sobreestimular a los niños con un montón de cosas que existen en el mercado, porque tenemos que permitir que nuestros niños sean activos y sean niños felices. Cuando usted sienta que frente a todos los puntos que yo le mencioné durante el programa, siente que su hijo realmente tiene un trastorno conductual, bueno, entonces ahí usted necesita una entrevista personal con una persona experta que realmente pueda ayudar a identificar si lo hay o no y poder hacer este trabajo natural. Siempre vaya hasta el último antes de coger y medicalizar y dopar a sus hijos. Dese cuenta que muchas veces el problema no es de usted, no es de su hijo. Muchas veces el problema es del entorno. Muchas veces el problema es el papá, la tía, la abuela. Muchas veces el problema es incluso hasta el profesor que tienen nuestros hijos. Y tenemos que ir más allá. No porque lo coloquen en un colegio allá, que los eduquen. Tenemos como padres que darnos cuenta quién está educando a mi hijo si ellos pasan más tiempo allá que aquí. Entonces, ¿quién está guiando a mis hijos frente a los problemas emocionales? Si puede realmente solventar cualquier problema de actitud en mi hijo. Y eso es importante realmente. Adicional de alimentarnos bien, de hacer ejercicio, porque es que nos hemos vuelto personas o seres humanos sedentarios. Ya en los parques ya la gente no camina, no corre, no hay nadie. Entonces tenemos que incrementar nuestra actividad, tener armonía. Cuando hay desarmonía en el entorno emocional, familiar, en el plano general, cuando usted es profesor y tiene 1.000.000 de problemas en su casa, déjelos en su casa, pero no se desquite con los niños en la escuela. Y pasa muchísimo. O nos pasa a nosotros cuando vamos al trabajo y nos desquitamos con el compañero de trabajo. Tenemos que tener equilibrio entre nuestra vida y también con nuestras emociones. El mensaje realmente de este maravilloso programa es no sobrecalificar a los niños con esta enfermedad a la cual la hay como diagnóstico, pero no porque tu niño sea inquieto, es un niño que tiene déficit de atención con hiperactividad. Y si tienes problemas escolares, bueno, pues
Consulta con profesionales que estén cercanos, que puedan trabajar realmente en la salud emocional, primeramente, de nuestros niños, antes que cualquier otra cosa. No le dé medicamentos, no vaya a la farmacia y le prescriba cosas que usted ni siquiera conoce. Investíguese, vaya donde un profesional de la salud y pues sobre todo buscar ese equilibrio interno que hará que nuestros hijos y nuestra familia tengan también este equilibrio que todos necesitamos. Agradecerles a todos ustedes por haber estado en nuestra maravillosa sintonía, recordarles pues que nosotros también tenemos nuestro lindo y maravilloso centro Mandala Centro Holístico, que se creó ya hace más de 10 años con una idea totalmente diferente, alejada de todo tratamiento que sea medicalizado, con un tratamiento realmente personal, de una terapia emocional, de corazón a corazón. De eso se trata Mandala. Tenemos más de 33 terapias diferentes, alternativas. Sí, flores de Bach, me estaban preguntando ahorita en mi teléfono. Sí, tenemos las flores, pero no solamente eso, tenemos muchísimas terapias alternativas, psicología diferente, donde usted puede llegar a conocerse a sí mismo. No vaya al psicólogo a que le dé una solución, vaya a un psicólogo que le ayude a entenderse a usted mismo. Eso es Mandala Centro Holístico. Nuestros teléfonos, para quienes no lo tienen: 0998-650821, 0987-566-914. Estamos en el norte de Quito. Soy Marilyn Barrero, soy terapeuta holística, trabajo junto con mi esposo Andrés Carrera, quien el día de hoy no pudo venir, pero le mandamos un abrazo muy especial. A ti, Cristian, por acompañarnos en controles, y a ustedes por estar en nuestra sintonía. Nos encontramos el día de mañana. Un besito con sabor a cerecita para todos ustedes. Chao, chao. Gran Espíritu abraza lo que vengo. Olvida lo que pasó en la mañana y disfruta lo que queda de la tarde. La vida es hoy. Soy Andrés Carrera Buenaño y estoy para cambiar tu día. Muy buenas tardes.